Hola Fanny, Verga, Hola, ¿cómo andás? qué gusto estar con vos. Hace muchos años que soy admiradora tuya, que sigo tus libros, que sigo tu desarrollo profesional, porque realmente creo que tu aporte es altamente significativo para quien nos interesa la familia. Así que muchas gracias por tu aporte a crianza sistémica. Gracias a ustedes. Para mí también es un honor hablar con todos ustedes desde la otra orilla del Plata, del Río de la Plata. ¿Y cómo te gustaría presentarte, Fanny? Bueno, te cuento, mira, yo egresé de la facultad de la Universidad de la República en diciembre de 1980. Va a ser 39 años. Y bueno, y en esa época en Montevideo lo único que se estudiaba era psicoanálisis y se hablaba que había algo que se llamaba cognitivo-conductual. Se hablaba, era más conductual. Pero yo a los 2 meses decidí irme al exterior, me fui a Israel a hacer un máster en educación y en clínica de niños y adolescentes. Y me quedé porque conseguí trabajo. Y al principio estaba un poco choqueada porque yo venía del psicoanálisis, que todos saben lo que es, tiene un marco teórico muy grande, pero en esa época sabíamos muchísimo en teoría, pero nos costaba construir ese hermoso puente emocional que hay entre la teoría y el paciente que está frente a mí, sea niño, sea adulto, sea una familia. Empecé a ver que, bueno, que uno no puede repetir todo como si fueran matemáticas, que uno es un ser humano y que terapia también tiene mucho que ver con la personalidad del terapeuta y con esa química hermosa que se crea con el paciente, sea niño, adulto, sea familia, sea pareja. Entonces trabajo muchísimo con los padres ya hace unos años. O sea, que me nutro de lo sistémico, de la logoterapia, de lo existencial, de todo lo que he aprendido, de la experiencia. Cuando yo abro la puerta de mi consultorio, no puedo creer que soy psicóloga, porque si yo me pongo a pensar de la psicología que estudié en los años 70 en Uruguay, los problemas eran otros. La estructura y dinámica de la familia era otra. Por lo tanto, el vínculo padres e hijos era otro. Entonces, lo que había hace 30 años, o sea, 39 años, hoy cambiaron los problemas. Entonces, ayudamos a los padres o pretendemos ayudar a los padres y yo por lo menos priorizo. Bueno, vienen por A, pero en realidad hay un caos, un desequilibrio en esa familia, ya sea monoparental, ya sea de pareja, ya sea de padres del mismo sexo, que vamos a empezar a poner un orden emocional para después sí ver los problemas. Eso yo no me lo podía imaginar hace 30 y pico de años. Me gusta esto que dijiste de una sociedad, de una familia, de individuos que componen a la familia. Mi pregunta es, que hablas de los contextos actuales, ¿cómo caracterizás nosotros que estamos en situación de crianza, los padres actuales, que tenemos chicos en casa, adolescentes, ¿cómo te parece que es el contexto actual en crianza? A mí se me surge una idea que me ha ayudado muchísimo. El vínculo padres e hijos es un vínculo vertical. Lo tengo en uno de mis libros. ¿Qué quiere decir esto? Ni mejores ni peores. Cuando uno entra a una oficina y el jefe no está, uno muchas veces se da cuenta, porque hay, no digo una anarquía, pero hay una irresponsabilidad. A veces uno dice quién es el jefe y ya todo se empieza a ordenar. Entonces, cuando uno entra en una clase y no hay una maestra, los niños gritan, ¿verdad? Claro. La autoridad, no el autoritarismo, es necesario porque ordena, guía, contiene, sostiene, da ideas. Lo primero es que los padres entiendan y comprendan con las emociones, con su cuerpo, con su conducta, es un vínculo vertical. Yo, papá, mamá, tengo más años que vos, hijo mío, pasé otras cosas y como tengo experiencia, no porque tengo título universitario o por mis posesiones materiales, tengo un saber que me lo dio la vida, la experiencia. Por lo tanto, ahora vamos a comer. Por lo tanto, te explico que esto es así. Ese vínculo tiene que ser vertical. Cuando el papá no se posiciona como autoridad parental, empiezan muchísimos problemas que podrían ser evitables. Ahora, esto es lo que te iba a decir. Grandes consultas, al ser terapeuta familiar también, la pregunta es ¿cómo lo hago? Me Claro. gustaría que nos compartas recursos, ¿no? Dice la mamá, pero ¿cómo le digo que no? ¿No? A la Play. ¿Cómo le digo que es hora de bañarse? Es como casi reeducarnos en cómo educar, ¿no? Sí. Aprender para educar, que es una frase que a mí me encanta. ¿Qué necesitamos los padres actuales? Aprender para después poder educar a nuestros hijos en orden. Primero, mira,
siempre les digo a los padres, porque esto es importantísimo, sentirte que vos sos el papá, la mamá, el grande, respirá, calmate y estás para educar, para sostener. No podés repetir una frase o una herramienta que te da tal psicóloga, un libro, una conferencia. Primero tiene que haber una búsqueda al interior. Bueno, dejemos un poco, entre paréntesis, las preocupaciones, los problemas, las cuentas, todo lo que tenemos hoy en día. Ahora yo estoy educando a mi hijo, estoy criando a mi hijo, entonces respiro y me siento la autoridad, el que sé. Eso no implica que no me pueda equivocar. Entonces, tú sabes que en Gestalt hablamos mucho de la comunicación, no solo en Gestalt, pero muchas corrientes de la comunicación no verbal, claro, corporal. Por lo tanto, si yo le digo a mi hijo, trato de explicar que ahora no la play, pero estoy sin paciencia porque quiero que deje la play para que coma, para que se meta en la cama, para que yo pueda hablar con mi amiga, un ejemplo, le transmito que inseguridad, nervios, y el niño no siente una autoridad, un padre fuerte. Esto es un ejemplo clásico. Por eso los padres no pueden aplicar fórmulas mágicas sin ese movimiento hacia adentro. Estoy calmo y sereno, entiendo que él tiene que dejar el play, que tiene que comer, bañarse y después ir a dormir. Pero uno no se puede desesperar tratando de apurar ahora todo ya, porque el niño, ¿qué siente? Siente la inseguridad del padre. Presión, porque los chicos a veces tienen ganas de complacer a los padres, no es que no siempre son oposicionistas, claro, a veces quieren complacer a mamá, yo te quiero mamá, no es que siempre hay rebeldía o malestar, a veces los chicos es amor lo que sienten profundo, quieren complacernos, pero también estamos tan sacados los padres, ¿no? Claro. De que es difícil complacer a una mamá sacada, ¿no? Incluso. Claro, desesperada, sacada. Desesperada, sí. Claro, sí, es lo mismo. ¿Sabes lo que pasa? Que si uno anda por la calle, la gente también está desesperada, como peatón o como conductor. Entonces, ¿qué pasa? Esto es importante porque tú tocaste otro tema, que no se trata de amor. El amor existe. Cuidado con obnubilarlo, oscurecerlo por la rabia, por los miedos. El amor existe, papás. Existe, pero estoy tan cansada, estoy tan estresada, como dicen ahora, con tantos miedos a no llegar a fin de mes. Miedo a esto, miedo a lo otro, miedos míos, miedo de la crianza, miedos con mi familia, con todo lo que vivimos, que yo transmito los miedos y el amor se obnubila, me gusta esta palabra, se oscurece. Entonces, a los padres decirle otra herramienta. Vos, Fanny, a lo largo de tus libros y de diferentes etapas también de tu propio desarrollo, hablas de los límites y es algo que hoy en día todo el mundo está hablando, ¿no? De cómo poner un límite a un colega, a un hijo. ¿Qué nos podrías decir o qué nos podés compartir en relación a cómo ponerle límites a nuestros hijos? Los límites es algo acotado, está contextualizado. ¿De qué hablamos cuando hablamos sobre esta famosa palabra que ya está medio gastada incluso? El límite tiene que ser sentido, razonado, sentido, y tiene de nuevo un trabajo con el padre. O sea, yo soy el adulto que fijo límites por el bien de todos, por el bien del niño, por mi bien y por el bien de la comunicación y la dinámica familiar. Entonces a mí me parece que mirá, esto parece obvio, pero cuando hablamos de límites, a ver, hay que ver in situ, a ver si pones límites o no. Convencer, repetir 20 veces no es un límite. Exacto, sí. Sí, qué difícil también es primero sentir esto que vos decís, el límite adentro, qué puedo, qué no puedo, y generalmente es preguntado al niño, ¿querés, podés? Como casi le pedimos un favor, ¿no? Por favor, ponés la mesa, que está bien pedir por favor poner la mesa, que sería como una colaboración. Ahora, el límite, no sé si hay un por favor de por medio, o si un podés... Claro, podría haber un por favor porque está bueno, porque es educativo y es amable. Uh-huh. El tema es que yo me sienta con la autoridad de que el niño tiene que poner la mesa por el bien del niño, por mi bien, por la dinámica familiar. Por favor, ahí sería como secundario, pero no pidiéndole por favor desesperada, no. Juancito, como ya habíamos dicho, yo qué sé, todos los días vos ponés la mesa y tu hermano retira los cubiertos, un ejemplo. Pero no sumisa, porque a veces las madres estamos tan pasadas de rosca, como digo yo, ¿no? Que pedimos un favor desde la desesperación, de nuevo no es un límite, entonces tendríamos que ver qué es un límite realmente. Entonces un límite es esto de sentirlo en mi cuerpo,
Claro. comprender que es algo que yo puedo hacer desde adentro hacia afuera. No hay fórmulas, no es que leía tal, me dijeron que lo haga, es algo que nace de mí, que es algo que yo puedo abarcar, puedo ordenar. Claro, y si no nace, es un trabajo a los padres, Exacto. porque yo trabajo mucho con padres que veo que no pueden poner límites por su propia historia, historia infantil. Entonces los ayudo muchísimo. Muchas veces vienen a traerme a los hijos para la terapia y termino trabajando con los padres. Y bueno, y por la historia familiar, hoy les dificulta esa palabra que, como decimos los profesionales, ya estamos como cansadas, poner límites. Y piensan que ponen límites y no lo ponen. Y como tienen tanta exigencia, se desesperan. Y lo que yo veo, mira, esto sí, entre el hombre y la mujer, el hombre, por su energía masculina, le es más fácil poner el límite. Es como una energía de corte que tiene el hombre, que se desprende fácilmente y en el 99% lo pone más fácil, lo pone como más vivencial, más visceral. A las madres explicamos más, repetimos, convencemos y ahí empieza un vínculo de pegote, como digo yo, y donde el límite no existe. Existe después la rabia del papá muchas veces, de la mamá en este caso. Entonces me das el pie para hacerte una pregunta muy específica, porque hoy en día tenemos diferentes configuraciones familiares, mamá, papá, una configuración monoparental, o por decisión, digamos, de un hombre o de una mujer, ser padre o ejercer la función de padre, madre. ¿Cómo ves esto en estas nuevas configuraciones o nuevas estructuras familiares y que vos decís, bueno, fácilmente tal vez el varón lo pone el límite, la mamá interfiere, como cada uno que ocupa su lugar, que el papá pone el límite a su manera, la mamá a su manera, y cómo trasladas estas funciones o estas herramientas a las nuevas estructuras o configuraciones en las familias actuales? Sí, lo que veo, por ejemplo, me ha tocado en consulta padres del mismo sexo, o sea, lesbianas o homosexuales, y lo que he visto es que siempre hay uno que toma más el rol de mamá y otro más el rol de papá, como que se complementan, que va más allá del género con lo que uno nace, sino con el carácter. Entonces, lo que estoy viendo los últimos años, porque claro, con la adopción, bueno, con todas estas formas de reproducción asistida, están viniendo parejas del mismo sexo y lo que veo de nuevo es como que siempre hay uno, más allá del sexo con que uno nace, que asume más el rol femenino, maternal, que es más compasivo, más amoroso, ojo que también es más de pegote, con una tendencia a sobredar, sobreproteger, todo sobre, a pegotearse, a culpabilizarse. Y hay otro que toma más el rol masculino de corte, de despegarse, de ser más vertical y bueno, y de darle, de poner el límite sin culpa, sin sobreexplicación, sin sobrepegote. Eso lo estoy viendo y es muy interesante. ¿Qué tomo esto como una inspiración y hacerte nuevas preguntas, como qué le puedes recomendar a una mamá que se reconoce sobreprotectora, ¿no? Como se reconoce como desordenadamente poniendo límites, ¿no? Como ordenando el vínculo de forma confusa. ¿Cuál es tu recomendación o qué sería importante para esta mamá como desarrollar un nuevo recurso en realidad en relación a qué? Lo primero es sentarse a respirar y qué miedos tengo que me lleva a sobre. Porque cuando uno algo tiene que ver con nosotros y yo trabajo a dos puntas, con el niño real que está enfrente, que puede disparar miedos nuestros y con nuestros propios miedos haciéndonos cargo. A la mamá sobreprotectora, ¿qué te pasa que lo sobreproteges? ¿Para qué? Y bueno, mira, acá aparecen miedos infantiles o miedos que, bueno, son de la mamá, pero que tienen que ver mucho con la historia del niño, con la situación. Causas hay muchas, pero que la madre se empiece a hacer cargo de sus propios miedos, que son de la infancia, que son del momento, que son de circunstanciales, y que con la sobreprotección que entienda que no ayuda ni a ella ni al niño. Entonces es hacerse cargo de los miedos. Lo que sí veo en toda mamá sobreprotectora, por supuesto que hay amor, claro que hay amor, pero hay muchos miedos, que de nuevo obnubilan el amor, entonces nos lleva a dar. Entonces el trabajo es calmarnos, ver qué nos pasó con nuestro propio niño herido, con nuestra propia historia y cómo ahora se
productiva se dispara con nuestro hijo real, de carne y hueso que respira. Porque de nuevo, las madres sobreprotectoras, vos le podés dar muchas herramientas, pero si la tendencia a sobredar, sobreproteger, sobreinvolucrarse es muy fuerte, no va a haber psicólogo que ayude. Entonces es como una vuelta a mí mismo. ¿Qué me pasa que tengo tanto miedo con mi hijo o mi hija? Yo te escucho, Fanny, y casi que hoy en día para ser mamá, para ser papá, hay que enfocarse en un proceso de desarrollo personal significativo porque estamos sobreinformados, ¿no? Entonces te escucho y digo, bueno, es una invitación la que estás haciendo de que todo papá, todo mamá, todo ser humano, tío, abuela, digamos, cualquier persona que pueda tener una conducta o una reflexión sobre sí mismos en relación a cómo me relaciono con mi hijo, con mi nieto, con mi sobrino, bueno, con la comunidad que me rodea, ¿no? Pues son todos importantes, digamos, fuera de la casa, la tía, el tío, la abuela, son todos funciones claro, de lo contacto. Que pasa es que, ¿te acordás que antes, bueno, vos sos más joven que yo, pero era todo más como más tabulado? Los niños de hace 20, 30, 40 años sabían qué podían hacer y sabían muy claramente qué les pasaba si no cumplían con las consecuencias. Claro, bien claras las consecuencias. Hago tal cosa, me espera tal. Era todo predecible. Con estos cambios en la estructura, primero dinámica de la familia, los padres estamos un poco, también en los vínculos de pareja, que no es el tema de hoy, que viste que hoy en día asistimos a cambios en los vínculos de pareja. Sí. Hace 30, 40 años el hombre llamaba, bueno, se salía, se esperaba, era todo más o menos, la mayoría lo hacía así, y el que no lo hacía, sí, en silencio. Y acá con los padres pasa lo mismo. Como hay tantas formas de ser papá hoy en día, pero tanta información, los padres hoy en día estamos como un poco mareados. Entonces, de nuevo, hay muchas formas de ser papá, pero ¿qué necesita mi hijo y qué puedo yo con mi personalidad y mi agenda dar? Entonces, tanto modelo, tenemos que crear nuestro propio modelo porque estamos en una época de bisagra, como digo yo, de cambios. Fanny, relacionado con esto, con el tema de los límites, está casi para mí encadenado el tema de los berrinches, ¿viste? Porque también es una consulta muy frecuente de ¿qué hago? Esta famosa pregunta de, como decís, no poder encontrarse con los propios recursos y la pregunta, yo digo, qué bueno que llegan a consultar, ya eso es un indicador de salud y que ya están pudiendo salir y reconocer de que necesitan aclarar las ideas internas y eso es el primer reconocimiento de todo adulto que está buscando, está en su propia búsqueda. Y en estos berrinches o en estos ataques de furia, de frustración, que ahora también es una palabra que se usa un montón, esta madre impotente frente al berrinche. ¿Qué hago con el berrinche o cuando mi hijo tiene un berrinche? Que en realidad es evolutivo el berrinche, ¿no? Es la fricción necesaria para crecer. Los berrinches yo creo que crecieron un poco porque los adultos estamos menos dispuestos, menos predispuestos, no tenemos tiempo de contener. Primeramente el berrincho, rabieta o pataleta, como llamábamos en los años 70 en la facultad, es como un ataque de descontrol, de locura. Entonces a los padres no hay que hablar. Si es un berrinche, ahora vamos a hablar de otra cosa que se confunde. Entonces, si el niño está muy berrinchero, pero con mucha rabia y no puede expresarlo, primero, atención, no hay que convencer ni preguntarle porque el niño a veces no puede. Es lo mismo que vos estás con rabia como adulta, decís, pero ¿qué me pasa que hoy me levanté así? Y a veces te das cuenta y a veces no. Entonces, contener, sostener. Lo que yo le digo a los padres, según el caso, darle un almohadón, un juguete irrompible para que saquen la rabia, porque lo que tiene el niño es frustración, rabia. La causa no la sabemos. Ni el niño la sabe. Entonces, con preguntarle 5 veces o castigarlo, aumentamos. Es como tirar querosena a fuego, madera al fuego. Entonces, calmarnos y sí darle como un sustituto para sacar esa rabia, esa frustración. Vamos a tener que sostenerlo y siempre le digo a los padres, fíjense que no se autoflagele y no rompa cosas que también puede ser un peligro, porque hay niños que en pleno berrinche agarran un vaso y lo tiran, claro, o se empiezan a pegar ellos. Entonces, sin peligro, en un contexto sin peligro, ni hacia claro, sí mismo, ni atentar contra la casa o
digamos, hermanos, digo, no Claro, solamente objetos, sino también no agarrar hermanos. claro, claro, claro. Y por eso hay que tener mucha paciencia. Los berrinches tienen que empezar a disminuir en frecuencia, en intensidad. Si no pasa, bueno, hay que consultar. Hay padres que se desesperan por diferentes causas y entonces, claro, es como un círculo vicioso. Tiene que haber un círculo virtuoso, al revés. O sea, no podemos, yo sé que es muy difícil lo que yo digo, pero entrar en esa sintonía de desesperación, de rabia, porque acá pueden empezar, sí, problemas relacionales. ¿Sabés que yo, Abigail, con los años me di cuenta vienen ya en la adolescencia, en la vida adulta, o niños grandes que con grandes problemas relacionales con los padres y los problemas empezaron con los berrinches. La madre o el padre se desesperaba, entonces, ¿qué pasaba? A veces insulto, a veces miradas, y el niño, bueno, ¿qué dice? No sirvo para nada, soy malo, no me quieren, y en realidad es que los padres no sabían cómo confrontar o cómo contener, más que confrontar, sostener estas rabietas. Ahora, algo que les quiero decir a los padres y que es re importante, hay que distinguir entre rabietas y caprichos. Cuidado, porque no todo es lo mismo. Si yo, por ejemplo, voy al supermercado, que es la clásica, a mí me gustan ejemplos de la vida cotidiana, y el niño tiene 2, 3, 4, 5 años, y le digo que, por ejemplo, yo hoy te compro un chicle o no te compro nada, lo que la mamá ya negociado con el niño, acuerdo, y el niño empieza a gritar y sabe que la mamá se pone nerviosa y empieza a comprar para que se calle, eso es un capricho, porque ahí hay dominio. Así que, padres, la rabieta es como un descontrol, un ataque de locura, donde está todo obnubilado la razón. El niño que empieza a gritar en el supermercado, muchas veces no es una rabieta. Puede ser, pero muchas veces es un capricho. ¿Para qué? Para conseguir que me compren. ¿Para qué? Para no ir a tal lado. ¿Para qué? Para que me ayuden. Entonces hay que tener cuidado porque en el capricho, si es un niño caprichoso, hay que organizar un poco la agenda y decir esto sí, esto no. Y si es un capricho, les puedo asegurar que gritará 1, 2, 3 veces, pero la cuarta vez deja de gritar en la caja del supermercado, por ejemplo. Sí. Entonces a los padres decirle que tienen que ver si es un capricho o una rabieta. Con la rabieta hay que contener y sostener. El capricho también, pero sabemos que es para conseguir algo. En la rabieta está la rabia que no entendemos bien qué es lo que pasa. Clarísimo, clarísimo. Muy interesante también esta distinción, es muy importante diferenciar capricho de berrinche para saber qué actitud tomar frente a cada uno de estas actitudes, de estos espacios que a veces como decís, en la vorágine, ni siquiera me detengo yo a comprender, a pensar este es un capricho, este es un berrinche, de qué se trata, ¿no? La impulsividad me lleva a actuar y está bueno tomarnos este tiempo para distinguir qué sucede, diferenciar. De tu libro Padres sin autoridad, hijos sin rumbo, que me parece fantástico el título en sí, dice, los niños para despegar, para volar en lo alto, necesitan el conocimiento y el reconocimiento de las raíces de sus padres y su grupo familiar. Sí. Claro, esto está muy desarrollado en el libro Ser abuelo hoy del año 2013, que hablo de la función de los abuelos. Son todos libros de Planeta Uruguay, de la editorial Planeta Uruguay. Claro, algo que yo lo veo como un debe. Nosotros sabíamos bien nuestras raíces. ¿Para qué? Justamente, para volar. ¿Para qué? Para desarrollar ese sentido de pertenencia. Es bueno saber de dónde vengo. A ver la historia de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Y eso es importante porque el sentido de pertenencia ayuda a la autoestima. No es que es igual. Pero si yo pertenezco a tal, que era lo que pasaba en las generaciones anteriores, uno pertenecía a tal religión, a tal grupo religioso o político también, o venía de tal ciudad, o venía de tal país, y eso daba esa pertenencia a ese grupo y te sentías en comunidad. Cada vez los niños de hoy en día se sienten más solos. Acá hay de tu libro de hermanos un vínculo que deja huellas,
En este libro profundizás, y yo lo súper recomiendo porque hay muy poco escrito sobre hermanos, creo que tenemos que hablar mucho más sobre hermanos. ¿Qué nos podás comentar sobre el sentido de experimentar la relación de hermanos, de este vínculo tan significativo? El vínculo con los hermanos tiene que ver mucho en la personalidad del niño, en la formación, y tiene que ver con esto de que cada vínculo es, como digo yo, inclonable, irrepetible. Y a veces hay sintonía entre el padre y el hijo por complementariedad de rasgo, por el momento que nace, porque el hijo le hace acordar algo, por lo que sea. Y entonces, lamentablemente, vamos a sacar el lamentablemente porque es un juicio de valor. Hay diferencias en los vínculos, hay trato predilecto. Entonces, que no nieguen los padres porque no es vergüenza. Yo siempre les digo, bueno, con Adela te es más fácil porque Adela, por ejemplo, es más tranquila. Con Javier te es más difícil porque Javier se revela y vos tenés tema con la agresividad. Entonces, siempre les digo, no nieguen, pero sí expliquen que uno ama a los hijos como personas totales, pero hay rasgos, momentos en la vida de uno que hacemos un poquito de cortocircuito emocional. Entonces hay tratos diferenciales, no hay que negarlo, porque ¿qué pasa? Los niños después se sienten no queridos, que mi hermano es inteligente, y yo llegué a los hermanos también por los padres, por los niños que te dicen mi hermano es inteligente, mi hermano es el bueno, y cito a la familia y en realidad es la vivencia del niño o conductas realizadas. Entonces, el trato es desigual, pero el amor está. Claro, y de parte de los padres poder ver cómo aproximarnos a cada uno de los hijos sin comparar, sin juzgar, sin etiquetar, con la disponibilidad que me conecta con cada uno de mis hijos. Claro, ahí está, y no negar esas diferencias, pero si lo negamos aparecen tiene más otro, y no es que lo quieran más al otro, con el otro tiene complementariedad, tiene química, como decimos, y conmigo es difícil, o un hijo que nace en un momento difícil en lo personal, claro, ¿no? Claro. O un embarazo difícil también puede ser, digamos. Claro, no programado, momento, entonces la madre tiene menos disponibilidad porque está terminando una tesis, lo que sea. Entonces no hay que negar esos factores, pero los niños observan a los hermanos, claro, porque también desarrollan habilidades sociales con los hermanos, pero observan el trato de los padres. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu aporte a Crianza Sistémica, te quiero un montón, te admiro y seguimos en contacto. Sí, espero estar muy pronto en Buenos Aires, ¿no? Ojalá te podamos tener pronto acá en Buenos Aires y que nos sigas enseñando y vemos qué es esto de ser padres conscientes. Gracias. Gracias, Fanny. Cheeks, belly and your chest. Kiss it again. Chin, chin. I'll be kissing you again.